¿Alguna vez has tenido esos días en los cuales llegas terriblemente cansado a tu casa con unas ganas inmensas de dormir, pero estás tan cansado que no puedes conciliar el sueño? Y sé que esto suena paradójico. Es el insomnio que todos en algún momento hemos sufrido y que en estos momentos, en los tiempos actuales, es más frecuente en la población. Nos sentimos cansados porque no podemos dormir, porque estamos estimulados por un montón de distracciones, tales como los videojuegos, las redes sociales, los videos de YouTube, los videos de Instagram. Hay tantas distracciones y tantas cosas que nos hacen sentir cansados actualmente. Pero si te dijera que el cansancio es la clave para poder liberarte de una vez por todas de aquel malestar que nadie te dijo que no es tuyo y que proviene de la estructura social, quédate en este video si quieres saber de lo que hablo. Muy bien, este video lo hice con base en el libro de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. Yo te dije que el cansancio iba a ser el elemento clave de este video y vamos a ver por qué, ¿ok? Actualmente nos encontramos en una época donde se valora el trabajo sin cesar. En ninguna otra época el nerviosismo, la neurosis había sido tan valorada como en los tiempos actuales. Por eso no es sorpresa que tengamos enfermedades como la depresión, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el famoso burnout, cuando las personas explotan porque ya no soportan su vida laboral, son muy frecuentes hoy en día porque tenemos muchos factores a nivel social que nos perjudican nuestra psique, ¿ok? Son algunos de los aspectos con los que nos introduce el autor en su libro. Muy bien, este video lo dividí en dos partes. ¿Cómo ve Byung-Chul Han la sociedad del pasado, es decir, la sociedad del siglo XX? ¿Cómo ve Byung-Chul Han la sociedad del siglo XXI, a la cual yo decidí personalmente llamarla la sociedad del ahora? Y las conclusiones que se pueden rescatar de dicho libro. Además de esto, les tengo unas cuantas medidas individuales, es decir, prácticas que ustedes pueden llevar a cabo para que puedan mejorar su vida, puedan disminuir este malestar que, como bien mencioné al principio del video, nadie les mencionó que proviene de una estructura que nos precede a todos, ¿ok? Y aunque son individuales, les ayudarán muchísimo para sentirse mejor en su día a día. Muy bien, ¿cómo era la sociedad del pasado entonces? La sociedad del pasado seguía la lógica de la dialéctica de la negatividad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la dialéctica de la negatividad? Simple y sencillamente es una lógica basada en el no. ¿Ok? Muy bien. El no es el elemento central de la dialéctica de la negatividad. ¿Ok? En la sociedad del siglo XX se tenía una clara noción acerca de quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. ¿Quién soy yo y quién es el otro? Había marcadas diferencias culturales, religiosas y de todo tipo. ¿Ok? Por lo tanto, con esta diferenciación entre el yo y el otro, había una clara noción, había una idea clara sobre lo que era el enemigo. El enemigo básicamente era algo que resultaba extraño para nosotros, ¿ok? Supongamos que estamos en los tiempos de los españoles, de repente llegan al continente americano y ven las culturas que se conocían en un principio, antes de la colonización, como prehispánicas. Estos españoles llegan a ver las sociedades del Nuevo Mundo en el continente americano y se encuentran con los extraños, ¿ok? Los españoles, en este relato que vengo haciendo, serían nosotros, y las sociedades del Nuevo Mundo, como se le llama en algunos lados, serían los prehispánicos, ¿ok? Y eso formaría parte de lo extraño, el otro, lo singular.
Asimismo, había una idea clara sobre lo que teníamos que hacer y lo que no debíamos hacer, que se conocen como deberes y prohibiciones. Estos deberes y prohibiciones son propios de lo que en su momento Michel Foucault planteó como la sociedad disciplinaria, ¿ok? Una sociedad basada en límites perfectamente establecidos, basada en deberes y prohibiciones, ¿ok? En el deber vemos una carga negativa, porque ¿a quién le gusta saber sus deberes? ¿A quién le gusta saber sus obligaciones? Evidentemente, esto representa un elemento de desagrado para algunas personas, ¿ok? Por eso está cargado y se considera que tiene una carga negativa. En cambio, las prohibiciones son elementos que tienen ya de por sí una carga negativa, ¿ok? Porque es imponer un no a las cosas. Y seguramente en muchas ocasiones ustedes habrán escuchado el decir, no hagas esto, no le hables a tu mamá de ese modo. Hay un elemento importante a resaltar en este video y es el concepto de paradigma inmunológico. De acuerdo con la perspectiva de Byung-Chul Han, la sociedad del pasado funcionaba desde la lógica de un paradigma inmunológico, haciendo referencia al sistema inmune que ya todos conocemos. Esta lógica de que, bueno, hablando en términos médicos, hay un elemento que es extraño, que es ajeno al organismo, de repente entra y hay algo que se llama sistema inmune que lo rechaza. Simple y sencillamente, así es la lógica del paradigma inmunológico. Y esto lo voy a explicar más adelante. Otro concepto importante dentro de la perspectiva de Byung-Chul Han es el sistema inmunitario, ¿ok? Esto ya son palabras más propias. El sistema inmunitario hace referencia al nosotros, ¿ok? El sistema inmunitario hace referencia a lo que nosotros conocemos, cuál es nuestra cultura, etc. Otro concepto también muy importante a resaltar es la noción de lo extraño. Lo extraño es todo aquello que no corresponda con lo que nosotros conocemos, con las diferencias culturales, etc. Otro concepto también bastante importante es el de reacción inmunitaria, ¿ok? Sé que esto en un principio puede parecer algo complicado, algo abstracto, pero en un momento voy a dar un ejemplo histórico de cómo se aplican estos conceptos en, pues, la historia de la humanidad. Por lo pronto, la reacción inmunitaria hace referencia a esta expulsión de lo ajeno, de lo extraño, del elemento que no está dentro del organismo. Como pudieron apreciar, utilicé algunos términos médicos, pero esta descripción o este planteamiento que hace Byung-Chul Han no es precisamente médico, es más de corte social, de corte psicológico, podríamos decir incluso psicosocial, y vamos a ver cómo se aplican cada uno de estos conceptos. Muy bien, ustedes recordarán el ascenso del fascismo en Alemania con Hitler. Fue un periodo de tiempo de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, muy bien, todos sabemos eso. En este caso, Hitler y los nazis en Alemania formarían parte del sistema inmunitario. Formarían parte de la cultura en ese entonces que estaba en Alemania. ¿Ok? Lo extraño haría referencia a aquellas minorías como los negros, los homosexuales y los judíos, que en un principio eran aceptados, pero ahora pasan a ser parte de lo extraño, aquello que se rechaza. ¿Cómo es la sociedad de la hora? La sociedad de la hora, Byung-Chul Han, hace referencia a la del siglo XXI. Y si hace un momento les dije que esta sociedad del pasado se basaba en la lógica de la negatividad, de la dialéctica de la negatividad, en la sociedad de la hora es todo lo contrario, porque se rige con la lógica de la positividad, la dialéctica de la positividad, en la cual existe un sí a todo.
ya no es un no, y esto suena paradójico, existe un sí a todo, un yes we can. Esto va de la mano con el proceso de globalización, que como ustedes saben, es un proceso que no es actual, que es prácticamente es un devenir histórico, donde nos hemos conectado cada vez más y más entre nosotros. Si yo quiero hacer una videoconferencia desde México, desde mi hogar, hacia algún país o personas de otros países como Alemania, Francia, Inglaterra, lo puedo hacer. Es una de las ventajas de la globalización, ventajas a nivel tecnológico, pero no solamente ha tenido ventajas este proceso, ha tenido desventajas, y una de ellas es que existe una falta de claridad entre el nosotros, quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. ¿Quién soy yo y quién es él? ¿Quién soy yo y quién es el otro? Así de fácil. Hay una falta de claridad. Y pongámonos a pensar un poquito. Cuando estamos expuestos a una cantidad masiva de información, como la que hay en Internet, es completamente lógico que el yo se vaya diluyendo con el paso del tiempo. Se va difuminando, va siendo menos claro. Y surge la famosa pregunta del siglo XXI. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Pregúntate. Estamos expuestos a la cultura estadounidense, a la cultura alemana, italiana y lo que tú quieras. ¿Quién soy yo? ¿Qué me pertenece a mí culturalmente hablando? ¿Y qué le pertenece al otro? Ya no hay límites claros, justamente por este sí a todo. Y como si esto fuera poco, no podemos sentirnos cansados, no nos dejan sentir el cansancio. Nos muestran esta imagen constantemente de los trabajadores incansables, la de levántate a las 5 de la mañana, sal a correr, no sé, léete 5 libros a la semana, todo esto, ¿no? Y nos muestran la figura de las personas incansables como algo que tenemos que aspirar a hacer. No podemos descansar, porque ni siquiera podemos sentirnos cansados, ¿ok? Y seguramente esto va de la mano también con la sociedad de la hora. Ustedes habrán escuchado hablar del famoso eslogan de estos productos de Barbie, incluso de las películas: puede ser lo que quiera ser. Qué gran engaño, definitivamente. No es otra cosa, porque cuando pones los pies sobre la tierra, te das cuenta de que no puede ser lo que tú quieras. Y esto es principalmente, hay que reconocerlo, y no necesariamente estoy hablando desde una postura de izquierda. Me gusta ser crítico con las cosas, criticista, pero vivimos en una sociedad desigual. No existe igualdad. La igualdad es un horizonte político, la igualdad es un ideal. No lo hemos materializado. Los hombres, las mujeres, los seres humanos en general, ni siquiera somos matemáticamente iguales, ¿ok? No existe igualdad más que como un horizonte político. Y nos dicen que podemos ser lo que queramos ser. Esto definitivamente es un engaño, y es un engaño que sirve principalmente a una sociedad capitalista que necesita una sociedad de personas que consuman. Entonces, ¿tú te crees que puedes ser lo que quieras? Vas al gimnasio, te pones mamadísimo, vas a la escuela, piensas que puedes ser el mejor estudiante del mundo, entonces te compras un chingo de cosas que a lo mejor no te sirven, pero que según que te aseguran que te van a hacer rendir más en el estudio, te lo compras y no te das cuenta que en ese proceso estás consumiendo. Y eso es lo que quiere una sociedad capitalista, que consumas sin parar una y otra vez. Tú estás vivo en la medida que seas capaz de producir. ¿Sí me entiendes todo esto que te estoy diciendo? En la sociedad del pasado, se me olvidó comentarles, pero la noción de deber y de prohibición forma parte
de algo que se llama disciplina. En la sociedad del pasado nos enseñaron a ser disciplinados, pero el deber tenía una carga demasiado negativa y limitaba significativamente la capacidad de producción. Por lo tanto, los capitalistas pensaron, ¿y si cambiamos la palabra deber por la palabra poder y les hacemos creer que ellos pueden? ¿Puede ser lo que quiera hacer? Esto resultó fenomenal porque las personas se la pasan trabajando todo el día, la producción aumenta, las barrigas de los capitalistas cada vez son más grandes, la producción es enorme, es el escenario perfecto para el capitalista. Mientras tú te la pasas trabajando todo el día, pensando que lo haces por tu propio crecimiento, en realidad lo haces, y no lo sabes, lo haces de manera inconsciente, lo haces para mantener girando la rueda capitalista. Sigues consumiendo porque, como bien comenté, una sociedad capitalista no puede funcionar sin una sociedad de consumo. En la sociedad de la hora, de acuerdo con lo que nos plantea este autor, es una cultura individualista. Nos la pasamos pensando únicamente en nuestros intereses. Hemos llegado hasta tal grado de insensibilidad que podemos pasar por la calle, ver a un indigente y seguir metidos en nuestra cabeza y decir, yo esto, yo el otro, yo esto, yo el otro, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. No salimos de la prisión del yo. No nos atrevemos a mirar hacia afuera. Por eso somos individualistas, somos narcisistas. Pensamos nada más en nuestras propias necesidades, perdón por el pleonasmo. Además de esto, la cultura es hedonista, lo cual hace referencia a que somos personas que buscamos el placer inmediato. ¿Por qué creen que hay tantas páginas pornográficas? ¿Por qué hay tantos shorts en YouTube? ¿Por qué hay tantos reels en Instagram? Porque las personas preferimos scrollear, los hombres particularmente que padecen en su gran mayoría de la adicción a la pornografía, están revisando su teléfono, sí, porque es más fácil acceder, ver un video de tipo pornográfico en lugar de salir, interactuar con alguna chica y pues tener intimidad. Es una cultura basada en el placer inmediato. No somos capaces de postergar el placer inmediato, el placer de corto de duración, por un placer mayor, más significativo, que nos llene más, que mueva nuestros espíritus. Vivimos, y esto es muy preocupante, en una sociedad nihilista, lo cual quiere decir que hemos perdido la fe en absolutamente todo. En la ciencia, en la religión, en los movimientos sociales, en las instituciones públicas. Ya no creemos en nada. Ya no creemos en el ser humano. El humanismo, el mito del humanismo ya quedó a un lado. No creemos en eso. ¿Cómo podemos llamarnos humanistas si nos sentimos apartados de aquella persona que sabemos que es nuestro vecino, nuestra vecina? El mito del humanismo, que quizás en algún momento pudo haber aplastado ciertas expresiones religiosas, ha desaparecido. No estamos unidos. ¿Y qué conclusiones hay en el libro? Byung-Chul Han nos propone un cansancio curativo, en el cual seamos conscientes que la sociedad no nos permite sentirnos cansados y ir en contraposición de aquello que nos exige la sociedad, que es justamente estar en actividad constante. ¿Ok? Es permitir que se exprese el cansancio, para que en esa expresión nosotros podamos reencontrarnos, reflexionar sobre nuestra vida, reflexionar, pensar acerca del mundo. Es este cansancio curativo, no es un cansancio que se vive a solas de
yo estoy deprimido, me siento como un fracasado, el vecino también está igual, no me importa, yo solamente sé que me siento deprimido, cansado. No, no es un cansancio que se vive a solas, es un cansancio que se vive en grupo. Byung-Chul Han imagina una sociedad en la cual podamos todos detenernos y sentirnos cansados, expresar nuestro cansancio colectivamente. Un cansancio que nos permita salir de la cárcel del yo y poder mirar hacia afuera. Porque, a ver, tenemos expresiones como el conflicto en Medio Oriente y a pesar de que hay declaraciones públicas, de que salen diplomáticos abogando por la paz mundial y todo eso, pero, a ver, ¿quién mete las manos en el barro para detener o contribuir con detener este conflicto que es bastante grave, es gravísimo, Medio Oriente? Asimismo, otra conclusión que se puede rescatar de este libro es el valor de la contemplación. Pero esto no lo voy a explicar en este punto, porque daré más detalles de lo que significa la contemplación y cómo puedes practicarla en tu día a día. Son cosas que están a la mano, pero por alguna razón se nos olvida que están ahí. Alguien te tenía que recordar que existen y ese voy a ser yo por el día de hoy. Ahora que, ya sabiendo cuáles son los síntomas de la sociedad actual, ¿qué nos queda por hacer individualmente? Como bien te comenté al principio de este video, te voy a recomendar algunas cuantas cosas que puedes hacer en tu día a día para aminorar este sentimiento de malestar. Byung-Chul Han lo dijo en su libro. La sociedad disciplinaria de Michel Foucault, la del siglo XX, creaba locos y criminales. La sociedad de la hora, la del siglo XXI, crea depresivos y fracasados. Para que no te sientas ni fracasado ni deprimido, lo primero que podrías empezar a hacer sería practicar la contemplación. La contemplación, simple y sencillamente, es esta capacidad del ser humano para poder focalizarse en una determinada actividad. ¿Ok? Esto lo puedes hacer a través de la meditación, viendo películas, viendo series, porque cuando ves una película o ves una serie, no solamente escuchas los diálogos, sino que también pones atención en los detalles de la escena, en qué lugar están, cuál es la iluminación, cómo van vestidos los personajes. Ahí estás practicando la atención en algo y te aseguro que es mucho mejor y estarás invirtiendo mejor tu tiempo en comparación a cuando te la pasas jugando videojuegos o viendo reels en Instagram. Esa sería la primera recomendación que yo te haría. La segunda sería priorizar el descanso. Y sé que esto en primera instancia puede llegar a sonar obvio, evidente, pero si en verdad fuera tan obvio y evidente, muchas personas tendrían una buena calidad de sueño, cosa que no pasa en la sociedad del siglo XXI. Así que, para priorizar tu descanso, deberías empezar cuidando tu sueño, que es fundamental. Si tú quieres rendir más, si quieres ser más productivo, lo que deberías hacer sería cuidar el sueño, ¿ok? Salir con amigos, pasar tiempo con la familia, hacer cosas que te gusten, son buenas formas de priorizar el descanso en tu día a día. Otra cosa que te voy a recomendar es reducir el consumo de redes sociales y videojuegos. Necesariamente tienes que hacerlo para cuidar la atención. Porque una de las cosas que se ve en el libro de Byung-Chul Han y también que pues algunos estudios, algunas referencias avalan, es que los videojuegos no promueven una atención profunda, promueven una atención superficial. Y no estoy diciendo que todos, me estoy refiriendo a la gran mayoría, te mantienen en alerta. Imagínate un animal en la selva
en tiempos mucho más atrás, donde de repente cazaba algún animal y se disponía a comer. Este animal depredador no solamente se concentraba en el acto de comer, sino que también se concentraba o estaba alerta a lo que sucedía alrededor, porque podía llegar otro depredador a quitarle la presa y además comérselo a él. Cuando tú juegas videojuegos y son videojuegos de muchos estímulos, tu atención se dispersa, es que tengo que estar controlando esta parte, esta parte, esta parte, no te focalizas en una actividad determinada. Y ese es el problema. Están promoviendo las redes sociales, los videos estos cortos de YouTube llamados Shorts, los videos, los Reels en Instagram, que son de corta duración, nos hacen mantener la atención en periodos cortos de tiempo. Y cuando queremos realizar alguna actividad de provecho, como leer, escribir, aprender algún idioma, estudiar específicamente, no podemos hacerlo porque estamos acostumbrados a que nuestra atención esté dispersa. Así que esta medida se resume en: cuida de tu atención, porque tu atención es preciada, y en donde pongas tu atención, en donde poses tus ojos, va a ser lo que será de ti en un futuro. También deja de buscar atención, deja de buscar motivación externa y empieza a buscar motivación interna. Deja de mirar videos en internet, en YouTube particularmente, donde aparecen personas levantándose a las 4 de la mañana. Todo lo que mencioné anteriormente, el trabajador incansable, del dalo todo de ti, deja de verlos, ¿ok? Porque estás dependiendo de una motivación externa. Accedes a un video y es así como obtienes motivación. Pero puedes obtener motivación tú mismo. Ahí me sirve muchísimo utilizar el grabarme cuando estoy haciendo ejercicio. Llevo aproximadamente unos 7 meses, 6 meses haciendo ejercicio de manera casi disciplinada. Y esto representa un logro. Yo he grabado cada sesión de ejercicio para ayudarme a observar si estoy haciendo bien cada uno de los ejercicios. Y cuando me siento deprimido, cuando siento que estoy estancado y no tengo ganas de realizar ninguna actividad física, lo que hago es mirar estos videos, observo el recorrido que he hecho para llegar hasta este nivel de disciplina y digo yo: ¿sabes qué, Ernesto? No te puedes permitir el tirar todo el esfuerzo por la borda, porque ya has hecho un recorrido enorme y te ha costado muchísimo. Es así como tengo mi motivación. Busca motivación propia, no busques motivación externa. La última recomendación, bueno, la penúltima recomendación que te hago, voy a sacar un libro, pero no vayas a pensar que te voy a evangelizar, es la Biblia latinoamericana. ¿Qué te quiero decir con esto? No te quiero decir que creas que Jesús es Dios. Te estoy dando a entender que practiques un valor, que practiques algo que se ha perdido en los tiempos actuales. Justamente la espiritualidad. La espiritualidad es importante. Cuando yo recuperé mi fe, porque yo desde niño sentía una especial conexión con Dios, logré sentir mayor bienestar. Desde que retomé mi fe, me siento cada vez más contento. Todos los días hago una oración para que me vaya bien en el día, para que Dios me dé la fuerza que necesito atender a las demandas de mi día a día, y me ha servido. Tú necesitas, como cualquier otro ser humano, sentir una conexión con algo que trascienda la realidad material, porque si solamente nos dedicamos a los asuntos mundanos, es completamente lógico que vayamos a experimentar este tipo de nihilismo, este nihilismo generalizado en la sociedad, de pérdida de fe en todas las cosas del mundo. No hay religión, no hay ciencia válida, no hay institución válida, no hay movimiento social creíble. Esto es el nihilismo de los tiempos actuales. Practicar la espiritualidad nos permite
sentirnos un poquito mejor en el día a día. Y ya llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y que verdaderamente haya contribuido a tu conocimiento, y no solamente a tu conocimiento, sino también a tu corazón. Porque así como tú, yo en algún momento me sentí solo, rechazado, excluido, sin sentido de vida. Quiero que sepas que es completamente normal, que no estás solo en esto. La mayoría de las personas experimentan esta sensación de soledad, de aislamiento. Quiero que sepas que aquella estructura que antes no veías, pero ahora ya ves gracias a este video, y espero que leas el libro de Byung-Chul Han porque es una joya, es un ensayo muy cortito, te lo vas a echar en poco tiempo. Espero que hayas aprendido que no eres el único responsable de tu situación actual, sino que hay una estructura que te precede y te condiciona en estos tiempos. Espero que te haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima.